A tener tres métodos para encontrar, ¿cómo se llama? Volúmenes de sólidos. Hay mucho más variaciones, pero como el jueves no vamos a tener clase, entonces esas variaciones ya no las vamos a ver. Entonces este tema lo vamos a tener relativamente corto. Y digamos, ahorita no hay laboratorio esta semana por las actividades del miércoles a viernes. Entonces todos los ejercicios que vamos a tener de volúmenes van a estar para el laboratorio de la otra semana y lo mismo con el corto. Entonces, digamos, cuando tenemos una lata, para encontrar, digamos, el volumen de la parte metálica, no la parte de líquido, tenemos que utilizar la fórmula para encontrar el volumen con anillos. Pero ahorita voy a reescribir la fórmula para encontrar el volumen con anillos, porque la quiero expresar en términos de un radio y de una altura. Entonces, aquí la idea es que trazo mi lata. Y aquí lo que van a ver es que no importa en qué parte de la lata esté, siempre la sección transversal va a ser un anillo con radio externo 2 y radio externo 1. Ahorita todavía no he puesto esas dimensiones, pero aquí solo vamos a trazar brevemente este anillo. Ahí estamos. Entonces, bien. Entonces, la idea es que el volumen de una lata, la lata también se conoce como un cascarón cilíndrico. Hay también cascarones esféricos, pero esos por el momento no vamos a lidiar con ellos. Sí, ajá, y cabal está con Gauss, sí. No, pero, o sea, un cascarón esférico aparece más en esos problemas de electrostática, pues entonces uno quiere tratar de encontrar el potencial eléctrico y en vez de andar haciendo una integral, uno encuentra el área superficial de ese cascarón esférico. Entonces, digamos, ahorita tenemos una altura h, un radio externo R2 y un radio interno R1. Entonces, la idea es que el área de la sección transversal sigue siendo, digamos, pi por r sub 2 al cuadrado menos r1 al cuadrado. Lo multiplico por h y ya obtengo el volumen de esta lata. Pero ahorita lo que quiero hacer es que reescribir esta área de otra forma que va a depender de un radio y de un espesor y de una altura. Entonces quiero que dependa de tres cantidades, porque como pueden ver en una lata, sí cuesta medir el radio externo y el radio interno porque casi que se miden lo mismo. Entonces aquí en realidad lo que hacemos con la lata es que miramos el espesor de la lata. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es una manipulación algebraica de esta expresión R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado. Aquí tengo una diferencia de cuadrados. Entonces la idea es que vamos a decir ahorita que el espesor es R2 menos R1, a este le voy a llamar DR. Y este R2 más R1 lo voy a promediar, entonces vamos a estar hablando de un radio promedio. Entonces la idea es que ahora R2 más R1 es igual a 2 por R. Entonces vamos a obtener que esta diferencia de cuadrados la puedo reescribir como 2 por R por DR. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque ahora vamos a tener una nueva expresión para calcular volúmenes de sólidos que se giran alrededor del eje Y. Entonces, aquí lo que vamos a tener es que el volumen de esta lata se mide de manera bien práctica, midiendo... bueno, aquí me faltó el pi por R al cuadrado. Vamos a poner acá el pi. Entonces voy a poner 2 por pi por R, entonces mido la circunferencia de la lata, la multiplico por la altura y la multiplico por su espesor. Muy bien, entonces ahora ¿qué va a suceder? Entonces ahora lo que quiero encontrar es el volumen de un sólido que se obtiene al girar una región R respecto al eje Y.
Entonces, la clase pasada ya les había dicho cómo se podía hacer esto, pero todo lo teníamos que hacer encontrando inversas y escribiendo las funciones en términos de y en vez de términos de x. Entonces, acá, para este tema, solo nos vamos a quedar con regiones que están, x está entre a y b, y digamos, y puede estar entre f de x y g de x. Ahorita, por facilidad, solo voy a decir que estamos dentro de una curva. Entonces, lo interesante es que ahora no giro, ¿cómo se llama? Verticalmente esta región, sino la giro horizontalmente. Y esto cuesta verlo un poco. Entonces, digamos que tenemos esta región. Yo creo que vamos a poner la totalidad, lo voy a poner de 0 a b para que se mire con un poco más de facilidad el planteamiento de la integral. Entonces, digamos, ahorita sombreo la región. Y obviamente, digamos, si cuando haga este giro alrededor del eje Y, todavía observan anillos, están en lo correcto, pero el problema es que si queremos tratar de hacer esto con anillos, tendríamos que encontrar la inversa de esta función y eso es relativamente complicado, encontrar inversas y nos quedan unas integrales bastante interesantes. Entonces aquí la idea no es ponernos a hacer anillos, sino usar este método más abreviado. Entonces, digamos, así nos queda aproximadamente nuestra región girada alrededor del eje Y. Y lo que sucede es que entonces ahora voy a obtener un cilindro de altura h es igual a f de x. El radio de este cilindro va a ser igual a x porque lo mido de acá para acá. Y el espesor, digamos, es de x porque la idea es que esta, como es una lata, entonces aquí estaría esta otra parte de la lata y mido esas diferencias y ya nos da el espesor de x. Entonces la idea es que ahora sí tenemos, este método es un poco más complicado de visualizar porque digamos acá lo más fácil es que hagamos discos, porque cuando hacemos discos decimos, sí, ve, aquí tengo este disco, es de radio, pero ahora este disco tiene que ser de radio X. Y el problema es que no tengo allí en términos de f de x, entonces tendría que encontrar la inversa de f de x. Entonces, a lo que nos... Sí. Espesores, ¿qué tan gruesa es la lata? ¿Y cuál dijimos que iba a ser el espesor en Aquí vamos a tratar de deducir todas estas cantidades. Entonces, ahorita lo que vamos a tener es, ya tenemos aquí el sólido con una visualización un poco diferente. Entonces, digamos, voy a poner acá la sección transversal. Es una lata con altura. Entonces, no importa en dónde coloque el cilindro, que la altura va a ser igual a f de x. El radio va a ser igual a, ¿cómo se llama? X. Y el espesor es igual a dx. ¿Por qué va a ser el espesor igual a dx? Porque, digamos, esta lata en realidad la tendría que trazar así, ¿ve? Entonces, cuando la trazo así, mido, digamos, acá la diferencia entre un x2 y x1 y esa diferencia nos da de x. Entonces, aquí tenemos algo bien interesante porque cada una de estas latas va a tener un volumen de 2 por pi por x por f de x por dx. Y esta justificación teórica la hice solo para que miren cómo se puede encontrar el volumen de un sólido utilizando cascarones cilíndricos o latas. Entonces la idea es que vamos a integrar entre x es igual a y b, se obtiene el volumen del sólido. Y en realidad, digamos, incluso si giramos respecto al eje X, todavía podemos hacer un método de cilindros, pero tendríamos que encontrar la inversa de esa función f de x. Entonces, la idea acá es que voy a escribir las tres fórmulas que vamos a estar utilizando para encontrar volúmenes.
Hay otras fórmulas adicionales, pero no quiero dedicarle más tiempo al tema de volúmenes. Tal vez el jueves, si hubiéramos tenido clase, hubiéramos visto otros casos más y hubiéramos visto tal vez cómo poder plantear un problema de volúmenes utilizando ambos métodos. Entonces, en realidad, estos métodos son válidos, pues, sin importar si estamos girando respecto a cualquier eje, pero en algún momento tenemos que encontrar inversas. Entonces, aquí en realidad tenemos estos tres métodos para encontrar volúmenes de sólidos. Y es que hay veces que, digamos, uno está con cilindros y uno quiere tratarlo de hacer con discos, pero en vez de discos resultamos teniendo un anillo. Y luego después un problema lo estamos haciendo con anillo y lo queremos usar con otro método y se puede usar cascarones, pero ahí las alturas nos cambian. Entonces, los tipos de regiones que vimos fueron, digamos, por ejemplo, ajá, es el resumen de todo el método tema de volúmenes. Entonces, digamos, tenemos este tipo de región y lo giro alrededor del eje X. Entonces, cuando agarro esta región que A está entre X está entre A y B y Y está entre 0 y f de X, aquí lo que obtenemos es, digamos, un disco. Y el disco es bastante fácil de visualizar porque no tengo que andar trazando otras rectas verticales para ver la altura del cilindro. Entonces aquí la idea es que estos discos tienen un radio de Y es igual a f de X. El espesor de este disco pueden ver de que va con esta orientación de X. Entonces aquí la gracia es que siempre quiero que mi espesor sea... No, no, la verdad, si no quieren graficar el sólido, no es necesario que lo grafiquen. Solo con que grafiquemos la región tenemos más que suficiente. Entonces, cuando vimos el método de discos, dijimos, bueno, encontremos el área de cada sección transversal. El área de cada uno de estos discos es igual a pi por y al cuadrado. El primer disco me aparece en X es igual a A, que es el disco que va a ser más grande, y en X es igual a B, la fichita va a ser bastante pequeña. Sí, es disco, sí. Aunque en realidad, digamos, el método de anillo también en cierta forma cubre al método de discos. Pero lo que pasa es que ya con el de anillos tenemos la posibilidad de que el disco tenga una parte vacía. Entonces, así es como encontraríamos el volumen de este sólido. Entonces, digamos, si ahora la región resulta que estamos entre dos curvas, que esto también nos puede pasar, digamos, con los cilindros. Entonces, a la hora que haga la revolución girando alrededor del eje X, y aquí tengo que decir, gire alrededor del eje X. Entonces, acá vamos a tener esta misma curva, pero ahora voy a poner otra curva acá. Entonces, esta pueden poner aquí cualquier otra curva. La voy a poner casi que paralela para que se mire bien que la sección transversal es un anillo. ¿Sí? Sí, este es el segundo método. Este fue el que vimos el jueves pasado. Es el método de los anillos. La región R, X está entre A y B y Y está entre f de X y g de X. Entonces, ahora lo que nos sucede es que la sección transversal es ahora un anillo. Pero igual pueden ver que este anillo sigue teniendo un espesor de dx. Porque aquí hay una parte vacía. Es que aquí lo que sombreo es solo esto. Y digamos, solo estamos viendo tres casos. Eso ya lo habíamos visto el jueves. Entonces, aquí la idea es que, entonces, esta misma región la giro alrededor del eje X y lo que obtengo es que el área transversal es un anillo. Entonces, este anillo, digamos, ¿qué radio tiene? Tiene un radio externo de Y sub 2 y un radio externo de Y sub 1.
Entonces tengo y sub 2 al cuadrado menos y sub 1 al cuadrado. Este lo integro desde x es igual a A hasta x es igual a B. Si consideran necesario que grafique el sólido, lo puedo graficar porque yo creo que con el sólido se visualizan más cada una de las cantidades. Entonces aquí tenemos nuestra segunda fórmula que es bastante similar al método de discos, pero ahora estamos restando un radio interno. Sí. Ahí el de X sigue siendo nuestro espesor. Sí, el espesor. Aquí en todos los métodos todos los sólidos que vamos a estar generando, vamos a tratar de que el espesor sea de X. Y esa diferencia es el espacio, el Sí. espacio que hay entre ellos. Ajá, sí, el espacio que hay entre cada anillo, sí, porque digamos el primer anillo está acá y el segundo estaría justo acá. Entonces, obviamente, dos tienen diferente coordenada X y si calculamos la diferencia nos da el de X. Entonces, el último método, que es el que vamos a hacer ejemplos el día de hoy. Bueno, mira, Sí. ¿por qué hay y esa? Porque la idea es que estas son funciones en X. Aquí, digamos, y es igual a f de X, entonces si uno quiere poner más detalles, aquí tendríamos que poner pi, la integral de a a b, f de X elevado al cuadrado por dx. Y acá tendríamos que cambiar y sub 2 por g de x y y sub 1 por f de x. Sí, entonces digamos, sí, aquí hay funciones de x, pero estas fórmulas se miran más compactas si utilizo la variable dependiente. Entonces, el último método, que fue el que ahorita les hice hoy el cálculo, es, digamos, ¿qué sucede si tengo una región que casi que podríamos decir como esta? Entonces, aquí otra vez voy a sombrear esta región. Pero ahora lo que sucede es que la voy a girar alrededor del eje Y. Entonces, este es el método que más nos va a costar visualizar porque si lo queremos tratar de hacer con anillos, esto sería bien complicado. Entonces, digamos, ahora lo que nos sucede con este otro caso es que aquí vamos a usar cilindros. Y aquí lo curioso de estos cilindros es que los cilindros no necesariamente tienen que empezar en el eje X, sino que pueden estar entre dos curvas. Entonces vamos a hacer aquí esto. Ustedes vieron, acá tengo varios cilindros. Entonces la idea, si vengo con esta misma región que X está entre A y B, y Y, digamos, está entre f de X y g de X. Sí. Este cilindro, digamos, tiene un radio de X. Y estamos solo calculando el área entre las curvas. O sea, entre las curvas. ¿Okay? Sí, el radio. Ahora, bueno, aquí con discos y anillos es el radio. Pero ahora con cilindros tengo que calcular el radio y la altura. Entonces, digamos, acá el radio es igual a X. La altura es un poco más complicada, pero aquí tendríamos que hacer g de X menos f de X. Y luego el espesor sigue siendo aquí de X, porque la idea es que, digamos, el siguiente cilindro estaría como por acá. Entonces ese tiene un radio, digamos, de X1, y si hacemos X1 menos X, nos quedaría de X. Entonces el espesor sigue siendo de X. Y aquí el volumen de este sólido, aunque sea un poco difícil de graficar, es la integral de AB, altura por radio, que es igual a X por dx. Y aquí, digamos, lo que vamos a hacer por facilidad en este método de cascarones cilíndricos es que siempre el radio va a ser igual a X y el espesor va a ser igual a dx. Hay posibilidad de que el radio sean cantidades como X más 2 o 2 menos X, pero no nos vamos a meter a ese tipo de problemas. Y el espesor puede cambiar a dy si en algún momento, digamos, acá en teoría podríamos también utilizar un método de cilindros para
encontrar el volumen del disco, pero no nos vamos a meter a hacer eso porque sí, la visualización del sólido se complica muy poco. Entonces, estos son los 3 casos con los que vamos a trabajar. Hay otros casos, pero ya, digamos, ahorita ya llevamos como 3 sesiones de volúmenes, si no es que 4. Entonces, no podemos dedicarle todo el tiempo a este tema. Entonces, digamos, ya este le vamos a, digamos, es el método de cilindros. Vamos a poner aquí los 3 nombres para que cascarones cilíndricos. Y este otro de acá, digamos, es el método de Washas. Entonces tenemos solo 3 métodos. Entonces vamos a hacer el resto del día de hoy ejercicios. Y desafortunadamente ahorita todavía esta semana no van a poder practicar ejercicios de volúmenes. Es que para esta no, para hasta la otra. Sí, no hay clases. Sí, ahorita digamos no ocurrió en un momento inadecuado esa actividad. La verdad es que sí. Y me imagino que en los otros cursos también se están teniendo dificultades y solo vino esto y ¡crack! Sí. Entonces se encuentra el volumen del sólido Todo para ir a visitar. obtenido al girar. ¿Dónde era más? Más esa. Sí, sí. Qué bien. Al girar la región. Pero ninguno de ustedes se metió al curso de maquillaje. Bueno. Te tocó maquillaje. Es que es para... Es que no, son solo pilates, creo. Porque me contaron los de ecuaciones diferenciales que algunos de sus compañeros tuvieron que meterse al curso de maquillaje porque se asignaron muy tarde. Sí. Entonces no les tocó. Muy bien. Entonces ahí tenemos este problema. La idea es que quieren encontrar el volumen de este tonnes cuando quiero esta curva entonces ahora voy a tener que aplicar esta curva y girar alrededor del eje Y y ver qué tipo de sólido me sale. Pero ya sabemos acá que siempre que estemos girando alrededor del eje Y, vamos a usar cascarones cilíndricos. Entonces aquí casi que los problemas van a ser dados, es solo usar la fórmula. Entonces, acá tenemos unas pequeñas dificultades. La dificultad consiste en que no sé cuáles son los límites de integración. Entonces, Primero. sí. Pero esto es más fácil todavía porque aquí, digamos, puedo encontrar cuando los ceros de este polinomio cúbico. Entonces, los intersectos con el eje X son los límites de integración. Muy bien. Entonces acá lo que voy a tener que encontrar es cuando 10 por x al cuadrado menos x al cubo es igual a 0. ¿Por qué? Porque esta curva en la región está entre y es igual a 0 y 10 por x al cuadrado menos x al cubo. Y digamos, ahí va a haber simetría. Yo creo que va a haber simetría, sí, pero ahorita miremos bien cómo nos queda la región y girémosla respecto al eje Y para encontrar los límites. Aquí yo creo que sí va a haber una pequeña confusión en los límites de integración, porque algunas personas tal vez van a ver que es de menos 10 a 10, pero como no estamos usando discos, sino estamos usando cilindros, entonces esto ya cambia un poco. El eje X son los límites de integración. ¿Cuál sería nuestro radio? Okay. Miremos ahí. Ahorita todavía, antes de graficar el sólido, grafiquemos la región. Entonces, digamos, ¿cómo puedo graficar esta curva? Esto es un poco chanchullo, podemos graficarla en 0, 5 y 10.
El extremo relativo yo creo que está como en 6.66, pero para propósitos de este problema no es necesario que encontremos ese máximo, sino digamos pongamos de solo estos 3 puntos y grafiquemos como una especie de parábola o función cúbica. Entonces acá en x es igual a 0, esta función vale 0. En x es igual a 5, tengo 250 menos 125. Esto nos da 125, entonces esta altura es bastante grande. Y en x es igual a 10, tengo 10 por 100, 1000 menos 1000 nos da 0. Ahora, si alguien quiere encontrar el extremo relativo, pues lo puede hacer y aprecio mucho si hacen una gráfica más precisa. Entonces, acá, digamos, voy a tratar de hacer una escala en Y relativamente grande. No sé, tal vez 20, 40, 60, 80, 100, 120 y 125. Y luego acá tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, mi función cúbica vale 0 en x es igual a 0 y 0 en x es igual a 10. Y luego en x es igual a 5 llega este valor. Entonces, no es exactamente la gráfica de esta, yo creo que la gráfica de esta va más así y luego empieza a caer como en 7, pero la idea es que ahorita queremos sombrear, digamos, una región. Entonces, visualicen la región, porque la región nos va a decir los límites de integración. Entonces, ahorita voy a girar alrededor del eje Y, esta figura. Entonces, aquí llegamos hasta 10, menos 10. Porque aquí girar alrededor del eje Y va a ser siempre que vamos a hacer, ¿cómo se llama? Cascarones cilíndricos. O sea, los dos son el eje. No, pero ya van a saber de que, digamos, eje X son anillos y eje Y son cilindros. ¿Cómo se decía en Washa o...? Bueno, Washa. Ambas son el eje X. Sí, Washas y discos son en el eje X. Cuando una está más pegada, ¿no? Pero... No, Washas tendrías que usarlo cuando tenemos dos curvas. Dos funciones. Sí, dos funciones. Entonces, si solo hay una función, se haría con discos. El eje Y se usa cilindros. Entonces, ahorita voy a trazar la sombra de esta región. Entonces, acá vamos a trazar esto. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, el sólido que obtenemos es esta como domo de un volcán. Entonces, digamos, acá voy a trazar el cilindro. Entonces, este cuesta visualizarlo un poco. Pero lo bonito es que acá voy a poner cilindros fáciles de trabajar. No voy a andar poniendo esos cilindros donde el radio es bien complicado. Entonces, ¿cómo se mide el radio de un cilindro? Se mide la distancia entre el eje Y esta curva. Entonces, cuando toco esta curva me da un radio de X. Entonces, acá tengo un radio X. La altura que va a ser igual, pueden ver de que no importa en dónde trace el cilindro, si aquí trazo otro cilindro más pequeño, igual, digamos, el radio sigue siendo igual a X y la altura es igual a f de X. El radio va del eje Y, cuando tocamos la curva. O sea, no mata, digamos, no, sería esa, sería la... Sí, la circunferencia, sí. Entonces, acá no importa en dónde coloque los cilindros, el radio es igual. Ahí hay dos cilindros. Sí, hay un cilindro como en X es igual a 2. Este es el cilindro de X es igual a 6. Y este otro de acá que podrías verlo, este sería el cilindro para X es igual a 3. Entonces sí es cierto, pues como acá estamos cortando la curva 2 veces, esta primera parte es para el cilindro de radio 3 y esta otra parte que tracé ahí es para el cilindro de radio 7.
Entonces vemos por qué si aquí necesitamos cilindros, porque si este lo quisiéramos hacer con el método de anillos, sería una locura, porque primero tenemos un anillo acá y luego acá, digamos, tenemos una parte sólida y aparte aquí los límites de integración con el anillo irían de y es igual a 0 hasta y es igual a 125, porque los anillos van aquí subiendo, mientras que el cilindro empieza en x es igual a 0 y termina en x es igual a 10. Entonces, este es el método más difícil de visualizar, el de anillos, el de cilindros. Entonces, aquí, digamos, lo que sucede es que aquí tenemos que usar cilindros. La altura es igual a y o este f de x. Sí, Digamos, ahí lo que está diciendo es encontrar el área bajo de esa curva y multiplicarla sí, por 2pi. ajá, por 2pi por x. Sí, es algo así que estamos haciendo así como área por la circunferencia. O sea, de una forma así muy, digamos, abstracta, pero sí, entonces aquí, digamos, encontré la altura, encontré el radio. El espesor aquí siempre va a ser de X porque el siguiente el siguiente cilindro va a estar en esta otra parte. Entonces aquí trazo esto y ya, digamos, vuelvo a trazar este otro cilindro un poco más grande. Entonces ahora lo que nos va a pasar es que el volumen de este sólido, y esta es la parte complicada, plantear la integral. Media vez ya tengo planteada la integral, es 2 por pi. La integral de dónde a dónde. Entonces aquí si sombreo bien la región, sé que el primer cilindro me aparece en x es igual a 0 y el último me aparece en x es igual a 10. Entonces integro de 0 a 10. Es que porque lo vemos así, es que en realidad solo vemos esta figura. ¿Será que hasta 10? Sí, es hasta 10 porque digamos esta región termina en x es igual a 10. ¿Y entonces por qué hacemos? Pero ahí hay un lado. Es solo para que se mire el sólido. La ventaja es que, digamos, con que solo mire el lado izquierdo, este volumen está calculando esta mitad y esta otra mitad de manera automática. Entonces, digamos, acá tengo altura por radio por espesor. Entonces, la altura es esta. 10 por x al cuadrado menos x al cubo. El radio es igual a x y el espesor es igual a de x. Entonces, digamos, acá ya puedo encontrar el volumen de este sólido. Pero hay que Es que esta es la altura, esta es la altura. Pero la fórmula no era G de X menos F de X. Pero aquí, ¿por qué no tengo que usar g de x menos f de x? Porque mi función de abajo es 0. Entonces, acá como f de x es 0, entonces esta fórmula es todavía más simple. Para la fórmula que les puse este caso más general, donde digamos el sólido no tiene una base que está sobre el eje X, sino que la base de este sólido puede ser otra curva. Entonces esto es un poco más general, pero acá si la base está sobre el eje X, entonces solo mido la altura como el valor de f de X. Sí. Ey, el volumen para un cilindro es 2pi por la altura, por el radio, por el espesor. Acá incluso si quieren hoy, pues no podemos hacer ninguna integral, sino más que todo planteamiento de problemas, porque lo más importante acá es plantear las integrales, no ponerse a calcular el valor de las integrales. Pero pueden ver que una gran ventaja que hay con el método de cilindros es que no tengo que elevar nada al cuadrado, sino que voy multiplicando cada una de estas funciones por x. Y luego, digamos, acá lo que tendríamos que hacer ahora es integrar esta función. 10 por x a la cuarta dividido 4, menos x a la quinta dividido 5. Y aquí vamos a tener unos números relativamente grandes, pero estos los podemos, ¿cómo se llama? Evaluar sin ninguna dificultad. Sí, aquí está la calculadora. Entonces,
Nos van a quedar números grandes, pero digamos 10 a la cuarta son 10.000. ¿Sí? eh, no es 10 al cubo. No, porque es que aquí hay una X. Ah, ya lo. Sí hay que multiplicarlo, si no, no podemos hacer la integración, a menos que quieran hacer una integración por partes. Entonces, esta primera cantidad nos da 25.000. El 10 a la 5 nos da 100.000, pero si lo divido dentro de 5 nos da 20.000. Entonces, aquí el volumen nos queda muy grande, pero es porque en realidad, digamos, esta altura es de 125 y el radio es de 10. Entonces, ahí tenemos un sólido bastante grande. 5.000 por 2 por pi nos da 10.000. Y ahorita solo para hacer aclaraciones, algo que sí vamos a poder hacer acá y tal vez ayuda un poco más es, digamos, qué sucede si ahora esta misma región la giro alrededor del eje X. Entonces, digamos, ¿cuál sería el volumen del sólido? Girando la misma región alrededor del eje X. Pues sería otro inciso, porque digamos, aquí la idea es tratar de ver las diferencias entre girar alrededor del eje X y girar alrededor del eje Y. Entonces voy a volver a graficar la región. Porque obviamente el método que más les va a gustar a ustedes es el método de discos. Y si digamos discos es más fácil de visualizar. Entonces, digamos, tenemos esta figura y si la giro, tengo como este tronco largo. Y la idea es que aquí podemos ver que el radio va a ser igual a P de X. Pero así que vamos a ver. Vamos a encontrar el volumen de este sólido girándolo alrededor del eje X. Bueno. O sea, de otra manera. No, este es otro sólido. Es que vieron qué interesante. O sea, la misma región, si la giro alrededor del eje Y, me sale como este domo, como la parte de arriba de un volcán. Pero si la giro alrededor del eje X, entonces ahora ya me está dando este sólido que no tiene ninguna parte vacía y que tiene como que esta forma de nada. Sería. Es más fácil de ver. Entonces tiene como forma de nabo o de trompo. Entonces, digamos, si me voy acá, entonces aquí es mucho más fácil ver que, sí ve, la sección transversal es un disco de radio Y. ¿Dónde tenemos que girarlo? Sí, les tengo que decir dónde girarlo, porque eje X es discos y anillos y eje Y van a ser arandelas. No va a ser cascarones cilíndricos. Entonces, vieron, acá lo que tenemos ahora es este sólido con sección transversal, que es un anillo. Bueno, aquí sería un disco, porque en realidad, digamos, es un anillo que no tiene parte vacía. Es un disco con radio, Y es igual a f de x. ¿Y aquí cuál sería el espesor? Aquí afortunadamente es que todas las regiones que... Sí, X, sí. ¿X o de X? Es de X. Muy bien. Entonces acá el área es igual a pi por y al cuadrado por dx. Mi primer anillo, vieron, siempre ocurre en x es igual a 0. Y el último anillo ocurre en x es igual a 10. El último disco. Solo que en realidad estos discos en x es igual a 0 y en x es igual a 10 tienen un radio de 0. Entonces serían discos que no estaríamos observando. Entonces aquí otra vez pongo el volumen. Esto es igual a pi. La integral de 0 a 10. Mi función y es este 10 por x al cubo menos x a la... no sé, es 10 por x al cuadrado menos x al cubo elevado al cuadrado por dx. Y ahorita para no
para andar perdiendo el tiempo en evaluar la integral, voy a dejar así planteada la integral de volumen. Sí. ¿Es de 0 a 10 o de 0 a 125? Ah, no, es de 0 a 10 porque viste cómo van los anillos. Van con esta orientación. Ah, ok. Ah, y ahí hiciste buena pregunta, pero digamos, por ejemplo, alguien puede venir y tratar de hacer este problema con anillos, pero si hago este con anillos, como estoy girando alrededor del eje Y, Sí, ahí sí son. ajá, aquí sí es de Y es igual a 0 a 125, pero como el radio es igual a X y tengo que Y es igual a 10 por X al cuadrado menos X al cubo, tendría que encontrar la inversa de esa función cúbica. Entonces ahí sí se vuelve bien complicado ese problema tratar de hacerlo con anillos o discos. Hay algunos problemas, ah, porque el primer disco aparece en X es igual a 0, X es igual a 1, X es igual a 5 y el último aparece en X es igual a 10. Entonces vieron el contraste entre las fórmulas. Alrededor del eje Y, vengo mi altura, la multiplico por X y la integral es 2 por pi, pero los límites de integración siguen siendo X. Entonces los límites de integración no cambian. El 2 por pi lo cambio por pi. La función ahora la elevo al cuadrado, mientras que acá la función la multiplico por X. Entonces, prácticamente, digamos, vamos a trabajar solo estos dos casos. Entonces, digamos, los dos casos que vamos a tener es, sí. Solo siempre que sea, si me puede explicar la figura del cilindro, que sigo sin entender. Acá, ¿qué cilindro? Yo, yo creo que para hacer ese de los cilindros vamos a hacer otro problema, porque sí, ahí estoy viendo que con los cilindros están teniendo dificultades para visualizarlos. Entonces, ahorita, este ejemplo ya no hagámoslo, sino hagamos otro ejercicio con otra gráfica. Pero lo que sí, digamos, les puedo decir que en resumen es que si la región si giran la región alrededor del eje X, aquí tenemos que usar discos o anillos. Y si giramos la región alrededor del eje Y, cascarones cilíndricos. Y si tengo dos funciones, uso anillos. Bueno, igual alrededor del eje Y. Sí, es que si hay dos funciones se usan anillos, pero alrededor del eje Y siempre cilindros, porque lo único es que la altura ya no es f de x, sino es f de x menos g de x. Entonces, esto va a simplificar así bastante este tema, porque si no vamos a estar trabajando otro tipo de sólidos, si no nos vamos a pasar 2 semanas más y la verdad mejor prefiero que miremos otras aplicaciones. Esta yo creo que ya en cierta forma la hemos visto con suficiente detalle. Entonces ahorita vamos a hacer otra vez otro problema, pero ya sabiendo muy bien de que este es un método que tenemos que hacerlo con cascarones cilíndricos. Entonces se encuentra el volumen del sólido obtenido al girar la región. Y acá vamos a decir entre qué curvas están. Entre x es igual a 0, y es igual a 0, x es igual a 1. Y la curva y es igual a e a la menos x al cuadrado alrededor del eje Y. E incluso aquí si quieren, como cuesta un poco ver este método de cilindros cuando giro la región, puedo graficar solo la región y ahí pueden pueden ver de mejor forma cómo se coloca el cilindro. Entonces, digamos, ahora que tengo que hacer con este problema, tengo que graficar esa curva e a la menos x al cuadrado, que parece una curva complicada de graficar, pero aquí otra vez, la ventaja de que no tenemos que usar cálculo, podemos evaluar esta función en x es igual a 0, x es igual a 0.5 y x es igual a 1. ¿Por qué menos x? No, solo me están diciendo que voy a ir de Bueno. X0 a X1. Sí, excelente, sí, de x0 a x1. Así yo cuando dije, uy, menos x, ¿dónde está? Entonces, digamos, acá cuando x es igual a 0, esta función vale 1.
Cuando x es igual a 0.5, tengo que encontrar e a la 0.5 al cuadrado es igual a 0.25 y e a la menos 0.25 es 0.77. Sí, porque estoy diciendo que está entre x es igual a 0 y x es igual a 1. Sí, excelente, sí. Por eso es que quería hacer este problema, porque así nos orientamos más. Sí, cuando x es igual a 1, e a la menos 1, porque elevo el 1 al cuadrado y me sigue quedando 1. E a la menos 1 nos queda igual a 0.36 o 0.36. Entonces aquí podemos ver de que, a ver, acá tengo 2, 4, 6, 8, que en 0.5 estamos como por acá y por acá. Y luego ya en 1 esta función ya va creciendo, decreciendo de una manera bien dramática. Aquí, digamos, si quieren por seguridad tener una mejor gráfica, pueden encontrarla en x es igual a 2. E a la menos 4 van a ver de que ya nos queda un número muy pequeño. 0.01. Entonces ya digamos en x es igual a 2 esta curva vale como esto. Entonces ahorita voy a graficar esta curva. Y vamos a sombrear la región. Muy bien. Entonces, algo ya sabemos. Como la estoy girando alrededor del eje Y, a pura fuerza tengo que usar cilindros. En este método hay una forma de usar discos, pero hay que encontrar la inversa de la x al cuadrado. Entonces, la idea es cómo trazo el cilindro. O sea, pueden ponerse en cualquier... Pueden escoger cualquier valor de x. Pueden escoger, digamos, x es igual a 0.4. Entonces trazamos aquí la parte alta del cilindro y pueden ver que este cilindro se está topando acá. Luego tengo que colocar este otro cilindro también que tiene que terminar en menos 0.4. Ajá, menos 0.4. Entonces graficamos algo como esto. Y acá, ¿qué altura tendríamos? Tendríamos esta altura de, no sé, como 0.80 y algo. Y luego, digamos, acá puedo colocar esta parte superior del cilindro, pues entonces ya cuando tengo esto digo, ¿sí ven? Aquí ya tengo el cilindro. Entonces este cilindro tiene un radio de X y tiene una altura, la altura la vemos acá, igual a E a la menos X al cuadrado. Entonces, digo, para este método sí yo creo que no voy a graficar el sólido, pero pueden graficarlo, igual si lo grafican, entonces el sólido se obtiene que está como montañita. Y entonces ahí ya usamos la fórmula de volumen, eso que escribimos H. Sí. Entonces, solo de una curiosidad, ¿por qué cuando hicimos el pasado con cilindros hicimos 3 cilindros? Solo porque me habían dicho que digamos, por ejemplo, acá en esta parte de esta montaña, como tienen acá un precipicio, de primero sale un cilindro como en x es igual a 3 y luego hay otro cilindro en x es igual a 7. No es necesario que grafiquemos tantos cilindros, con que grafiquemos un cilindro es suficiente. Y después, ¿dónde toca la Lo que pasa es que aquí tracé este cilindro. Este cilindro está en x es igual a 7. Entonces, por eso es que lo tuve que hacer acá. Es cierto que la primera, sí, es que el problema de esta curva es que tiene dos... Son dos curvas. Sí, son dos curvas, sí. Es lo que veo. Sí, entonces esto complica mucho este problema, mientras que acá, digamos, solo tenemos una curva, pero lo que sí es que, digamos, si en cilindros tenemos algo tan irregular como esto, igual, digamos, acá el volumen de este sólido, solo haciendo altura por D, no importa si tenemos que la curva es bien irregular, igual el método de cilindros sirve para encontrar el volumen de eso. Solo una proceso. Pero entonces en esa el parábola, ¿qué no tendríamos que hacer radio externo y radio interno? No, porque como es cilindros con cilindros, vemos esta altura por el radio
y nos pasamos acá. Ah, y esto sigue siendo altura por el radio. Entonces aquí no hay que usar anillos, no hay que hacer, no hay que usar anillos ni dos radios. Aquí, digamos, con cilindros, solo hay un cilindro para cada valor de X. Porque un cilindro no ha decidido por qué X yo lo quiero hacer. Sí, para orientarte de las dimensiones. Veamos, caso de la aula, cuando yo saco el volumen en la parte creciente, ¿sí? Ajá. Igual. Tengo una parte que es hueca, pues. Pero igual lo bonito es que los cilindros, sí, igual los cilindros van tomando en cuenta esa parte. Pero ahorita no dice Lo puse por ponerlo para que esté un poco mayor orientado el cilindro. Entonces, digamos, esa es la ventaja del cilindro. Los cilindros ya toman en parte esta parte hueca. En cierta forma uno se siente más seguro con el método de anillos, porque con el método de anillos uno está poniendo de manera deliberada la parte hueca y uno la está restando. Mientras que con cilindros prácticamente lo que estamos haciendo es confiando en el método, pero sí, digamos, el método de cilindros también está quitando el volumen de la parte hueca, porque pues que es difícil, pero es que aquí, digamos, para que no tuviéramos esta parte hueca, tendría que cambiar esta curva. Tal vez se la cambio a 125 menos x al cuadrado. sí, ya nos queda. Entonces ahí sí estamos tomando en cuenta la parte hueca. Entonces, continuemos con este problema. Entonces acá tengo 2 porque ese volumen es igual a 2 por pi, la integral de 0 a 1. Esta función, altura por x por dx. Incluso aquí tengo otro problema que les va a causar cierta controversia para encontrar el volumen utilizando cilindros. O sea, cuando hacemos la visión el límite integral. Sí, nos vamos a hacer en X. Se puede hacer en Y, pero es que ahí la función en vez de estar dada en términos de f de X, tendría que estar en términos de g de Y. Entonces no solo tendríamos que graficar una región con las curvas, con orientación de izquierda a derecha, sino que ya estos cilindros tendríamos que acostarlos y los radios cambian, las alturas cambian, entonces sí, digamos, se vuelve muy complicado. Entonces, digamos, aquí, digamos, eje Y, nos vamos así por default, por el método de cilindros, pero si giramos alrededor del eje X, nos vamos con nuestros muy mejor conocidos métodos de discos o anillos. Entonces, digamos, aquí ya puedo hacer esta integral no es tan complicada porque pueden ver de que, digamos, la derivada de menos x al cuadrado es igual a menos 2 por x por dx. Entonces, digamos, acá tendríamos que hacer la integral de 2 por pi de e a la u. La tengo que multiplicar por menos 1, ¿sí? La clase 2x, la fórmula 2.000. Ajá. Es que es La fórmula para encontrar el volumen con cilindros. pero es como el cuadrado, ¿sí? No es con cuadrados, porque al principio de la clase encontramos que el volumen de una lata uno lo puede escribir como 2 por pi por h por n. Para no tener que decirlo como capilla de chama. R cuadrado. Entonces todos los problemas tendríamos que hacerlos como estos. Y aquí tendría que encontrar la inversa de a la menos x al cuadrado, que no es tan fácil de encontrar. Sí, utilicé sustitución. Entonces, digamos, la derivada de menos x al cuadrado es menos 2 por x. Entonces puedo integrar esta función. Menos pi por e a la u. Y luego ya puedo reemplazar a u por menos x al cuadrado. Vamos a reemplazar a u por menos x al cuadrado. Y luego, digamos, aquí ya puedo encontrar el volumen de este sólido. Entonces vamos a tener menos pi por e a la menos 1. Menos se vuelve más pi por e a la 0. Y este volumen va a ser igual a pi por 1 menos e a la menos 1.
Entonces, vieron, aquí ahora en el tema de aplicaciones, la parte de integración va a ser bastante fácil. Sí, aquí no podemos utilizar y llega a la cero. Sí, a la 0 es 1, sí. Exacto. Sí, porque si hubieras puesto 0, entonces hubieras encontrado un volumen negativo. Y volúmenes negativos sí no podemos obtener. ¿Será que puedes escribir las tres fórmulas? Sí, las puedo volver a escribir. Las puedo volver a escribir porque sí, digamos, las tres fórmulas son, digamos, tenemos discos sólidos cuando X está entre A y B, Y está entre 0 y f de X, y X, no, y aquí estamos girando alrededor del eje X. Entonces, digamos, acá los discos tienen esta orientación y cada disco es de radio Y. Entonces, este volumen es igual a, vamos a poner primero el área. El área es igual a pi por y al cuadrado. Y luego el volumen es igual a pi por la integral de a a b. No sé si quieren que ponga y al cuadrado o pongo f de x elevado al cuadrado. Bueno. ¿Cómo no puedes dar? Entonces, esto lo usamos cuando mi región está entre 0 y f de x. Anillos, que es prácticamente el método de discos, pero ahora ya f de x está entre y está entre dos curvas. Y acá, digamos, giramos alrededor del eje Y. No, del eje X también, del eje X. Entonces, ahora lo que va a pasar es que nuestra sección transversal tiene esta forma. Entonces, el área de este anillo es pi. Vamos a poner esto y sub 2 al cuadrado menos y sub 1 al cuadrado. Entonces, luego ahora encuentro el volumen de este sólido haciendo esta integral. Y el último método es el método de cilindros, que curiosamente el método de cilindros cubre los dos casos. Yo creo que voy a poner cilindros caso 1 y cilindros caso 2, porque hay varias personas con cierta justicia preguntaron de que, mire, pero ¿qué sucede si estamos entre 0 y f de x, pero también qué va a suceder que si y está entre f de x y g de x? Entonces ahora el gran cambio es alrededor del eje Y. Entonces ahora lo que nos va a pasar acá es que el enfoque es un poco diferente. Pongo acá que la altura es igual a a g de x. El radio es igual a x. Entonces, de primero tengo que encontrar el volumen de la lata. Entonces, el volumen de la lata es 2 por pi. Sí, el resumen de todo ya lo había puesto, pero me pidieron que lo volviera a poner. Sí, sí. Entonces, aquí tenemos g de x por x. Entonces, bien, tenemos ya que preguntaron. Entonces, este es el caso 1 de cilindros, pero hay un segundo caso. Y aquí sí voy a graficar la región. Y está entre f de x y g de x. Y esto sigue siendo alrededor del eje Y. Entonces tenemos este sólido relativamente interesante. No voy a graficar el sólido, sino yo creo que este método de cilindros es más fácil verlo si trazo aquí un cilindro. Entonces la idea es que el cilindro, esta parte vertical,
siempre tiene que estar adentro de la región. Entonces, ¿qué miran con esta parte vertical? Aquí, ¿cuánto sería la altura de este cilindro? G de X menos F de X. Entonces la altura es igual a G de X menos F de X. Por facilidad para ustedes, el radio siempre va a ser igual a X. Mido la distancia entre este y este. Y aquí, digamos, es cierto que hay una parte hueca, pero lo bonito es que en esta parte hueca pueden ver que como tengo esta curva negra y esta curva roja, al restar esa diferencia, debajo de esta curva roja es donde está porque todo eso lo hueca. Entonces, aquí lo que nos sucede con este caso 2 de cilindros es que, sí, dos funciones, es que mi altura es igual a G de X menos F de X, que el radio y el espesor siguen siendo el mismo. Entonces, este volumen es igual a 2 por pi, la integral de A a B, G de X menos F de X, por X por dx. Entonces, esto es el único detalle del método de cilindros. Tengo que multiplicar por el frecuencia de estas unidades. Esta es una longitud por una longitud. Una longitud nos queda una longitud. Sí, sí. Entonces, aquí pueden ver que ya tenemos los 4 casos que vamos a estar trabajando en el curso. Entonces, para terminar el día de hoy, hagamos un problema de volumen más. Este sería el más complicado. Quería hacer girando alrededor del eje X, pero no nos va a dar tiempo. Encuentre el volumen del sólido. Sí, es que aquí están todos los casos, sí. Ahí está. Entonces vamos a encontrar el volumen del sólido obtenido al girar la región entre y es igual a 2 por x menos x al cuadrado. Y sub 2 es igual a 1. X es igual a 0 y y es igual a 0 alrededor del eje Y. Entonces, obviamente lo que tenemos que hacer en este problema es girar, es graficar mi región. Entonces, vieron, ahora tengo dos curvas. Tengo que encontrar las intersecciones entre Y1 y Y sub 2. Entonces, acá puedo encontrar cuando 1 es igual a 2 por x menos x al cuadrado. Tengo que encontrar cuando x al cuadrado menos 2 por x más 1 es igual a 0. Y acá, digamos, tengo un cuadrado perfecto. Qué interesante. Entonces, aquí solo tengo una intersección entre las curvas, pero vieron que estoy diciendo x es igual a 0. Entonces, cuando les estoy dando una coordenada x es porque posiblemente estas curvas solo se intersectan en punto. Y hay que encontrar la otra intersección. Bueno, la otra ya está dada porque estoy diciendo x es igual a 0. Entonces, ahorita otra vez puedo graficar estas dos curvas evaluando en 0.5 y 1. Entonces, la más complicada de encontrar los valores va a ser esta parábola. 0 menos 0 nos da 0. 2 por 0.5 nos da menos un cuarto. Esto nos da 0.75. Y luego acá en x es igual a 1. 2 menos 1 es igual a 1. La segunda curva, como es una recta horizontal, esta siempre vale 1. Sí.
Eh, ¿Cómo se llama? Igualé 1 con 2 por x menos x al cuadrado. Hoy sí. Sí, intersectos, que aquí solo hay uno, pero acá como tengo x es igual a 0, entonces se evalúa las dos funciones en 0 y en 1 y en un punto intermedio. Entonces, digamos, acá puedo poner estas intersecciones. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta parábola empieza valiendo 0. Luego en punto 5 vale punto 75. Estamos aproximadamente por acá. Y luego en x es igual a 1 vale 1. Ahí sí vamos a tener que hacer respirando X. No, alrededor del eje Y. Porque podemos hacer alrededor del eje X también, pero ahí tendríamos que. Ahí ya no usaríamos cilindros. Ahí sería buenísimo. Sí, sí. Bueno, serían anillos, porque hay anillos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la región que tengo que nombrar? Entonces, tengo que estar es igual a entre la mano y es igual a 5. Aquí tenemos. Entonces, bien, tengo que estar debajo de esta, encima de esta, y entre x es igual a 0. Entonces, ahora tracemos un cilindro cualquiera. Primero encontremos la parte vertical del cilindro. ¿Cuál es la altura de este cilindro que está entre esta región? Sí. Ajá, sí. Porque yo creo que no necesitamos y es igual a 0. Yo creo que aquí tenemos x es igual a 0, y entonces es igual a 1 y la parábola. Si el y es igual a 0 no es necesario. Entonces, vieron qué bonito. Entonces, ya aquí, digamos, voy a trazar la parte esta de este cilindro. Este cilindro va a quedar flotando, pero igual aquí el radio sigue siendo igual a x. Entonces muy bien, aquí encontré radio es igual a x, espesor es igual a de x, y la altura, como me dijeron correctamente, es y2 menos y1. Solo que el espesor donde es que siempre, digamos, va a ser de x, porque la idea es que, digamos, si grafico aquí la lata, la parte de afuera de la lata estaría acá. Entonces aquí se puede ver, si ve el espesor es no sé, punto 42 menos punto 40, entonces es un dx. Para que fuera de y, la lata tendría que estar acostada. Sí. Porque ya viste la región. La región no está, no tiene al eje X, sino que la parte de abajo de la región es la parábola. ¿Cómo así? Es que el problema anterior que hicimos de cilindros. Sí, teníamos esto, ven, de 0 a f de x. Y luego yo creo que por aquí había otro de estos, cabal de 0 a f de x. Entonces la parte de abajo era plana y era y es igual a 0. Mientras que ahora la parte de abajo no es nada plana. Entonces ya que tenemos esto, ya puedo encontrar el volumen de este cilindro, porque eso es igual a 2 por pi. ¿De dónde a dónde integro? El primer cilindro ocurre en x es igual a 0. Y el último cilindro ocurre en x es igual a 1. Siempre me meto. Sí. Sí es nada. Pero igual, digamos, sí hay que tomarlo. Igual, aunque ahí se haga 0, igual no vamos a andar poniendo punto 9999. ¿Qué te la haríais? No sé si es una pregunta. Ajá. Que ver, pero hay simetría en estos casos.
Vieron de que ahorita por el momento para volúmenes no hemos usado simetría para nada. Fue como que todas las figuras las tenemos en el primer cuadrante. Entonces eso sí es un poco, digamos, contradictorio con los volúmenes, porque uno quisiera usar simetría, pero como la figura la estamos girando en una tercera dimensión, entonces ahí prácticamente con ese pi por r al cuadrado como que estamos cubriendo la tercera dimensión. Entonces aquí realmente tendríamos necesidad de usar simetría si, por ejemplo, continúo con esta parábola y digamos, no sé, obtenemos una región como esta. Entonces aquí, digamos, tendríamos que integrar como que de 0 a 2. Y luego, puedo decir mejor integro de 0 a 1, obtengo el volumen de la mitad del sólido, lo multiplico por 2, pero ya es una simetría más complicada de visualizar. Entonces aquí sí, digamos, por facilidad, yo creo que no vamos a estar usando simetría. Con los de áreas es más fácil porque tenemos la figura en 2 dimensiones. Trabajar en 2 dimensiones es mucho más fácil que trabajar en 3, y más cuando esa tercera dimensión la estamos obteniendo de manera, ¿cómo se llama? Un poco imaginaria, porque estamos girando esta región alrededor de un eje. Sí, eso iba a ver ahorita, que cabal, aquí falta una X, porque la idea es que tenemos acá altura por radio por espesor. Entonces luego, digamos, vamos a tener 2 por pi, la integral de 0 a 1, multiplico cada uno de estos términos por x menos 2 por x al cuadrado más x al cubo por dx. Entonces esto es igual a 2 por pi. Ahora aquí ya puedo integrar. Y de hecho vamos a tener una mejor forma de calcular volúmenes donde podemos definir el sólido en términos de x, y y z, y ya luego hacemos integraciones en x, y y z, porque esto sí es un poco ficticio que estemos ahí girando la región para obtener como que un sólido. Pero por lo menos aquí solo tenemos que integrar en una variable. Entonces luego, ¿qué sucede acá? Puedo evaluar cada una de estas funciones en x es igual a 1. En x es igual a 0, todas estas funciones se hacen 0. 2 por pi, 1/2 menos 2/3 más 1/4. Entonces todo esto nos queda igual. Yo creo que ahí Sí, calculador. Pero aquí pueden ver de que la parte de integración ya no es tan importante. Sí, yo creo que esto nos queda 1 partido 12. Sí. Sí, no, es que ya, digamos, si uno pone esta tarea, incluso, digamos, sí comete un gran error, porque ya en el tema de volúmenes, incluso antes de integración por parte. Y hay varios de estos problemas de cilindros, como acá uno tiene que multiplicar x por altura. Si aquí les hubiera dicho que la función de altura es a la x, Sí, entonces la integral de x por a la x requiere integración por partes. Entonces, digamos, aquí este tema tiene varias dificultades. La primera es encontrar la región entre las dos curvas, o cuántas curvas hayan. Entonces ya cuando grafican la región, luego cuando hacen el reflejo, ya sea respecto alrededor del eje X o alrededor del eje Y, luego uno tiene que ver, bueno, alrededor del eje X utilizo discos o anillos, alrededor del eje Y utilizo cilindros, pero después, digamos, independientemente del método que seleccionen, tienen que ver bien cuántos son los radios. Con discos y anillos, los radios son las curvas. Con cilindros, el radio siempre va a ser X, pero las alturas van a ser la diferencia entre las dos curvas. Entonces ya plantean su integral, y la última dificultad, que en realidad es la menor de las dificultades de este método, es realizar las integraciones. Y ahí, como pueden ver, las integrales son muy sencillas, porque como uno tiene que graficar las regiones, en realidad uno no puede ponerse ahí, sí, miren, seno de la región entre seno de 2 por x y 2 por coseno de x alrededor del eje y obtengan el volumen de ese sólido. Entonces, casi que aquí solo vamos a tener polinomios o funciones como raíz cuadrada, 1 partido x,
porque no se pueden poner problemas tan difíciles. Ustedes van a ver que las otras aplicaciones sí ya van a ser más fáciles porque no dependen de que apliquemos regiones, sino se les va a dar la función y luego con esa función podemos obtener una longitud de arco o podemos obtener una probabilidad o cualquier otra cantidad de interés. Y mira, por ejemplo, Yo creo que no, a usted no hay problemas de negocios, o sea, está excedente del consumidor y excedente del productor. Tal vez si quieren en algún momento, pues podemos ver el excedente de los consumidores en vez de los estudiantes. Tienes un problema como ya hay curvas. entonces, uno cuando hay una función, la altura se da esa función. Sí, aquí sería la diferencia entre las dos funciones. Pero eso es porque no la restringe, en este caso. Sí, ajá, porque estamos ahí entre dos curvas, pero si solo hubiera una curva, entonces sí la altura es la función. Y aquí ni hablemos de locuras adicionales, porque en el libro de Stuart hay cuestiones como que giran alrededor de la recta X que es igual a -2, entonces el radio del cilindro cambia. O los anillos de las arandelas ya es como que la función más una constante o menos una constante. Entonces esos problemas no solo son más difíciles de visualizar, sino que hacer esas integrales que son tediosas. Entonces, nada de esos problemas vamos a hacer porque ya no se va a hacer más de los de 5. Por último, bueno, con un cilindro no importa dónde es esto mío en X o 5. No importa, no importa. No, porque esa sola era la visualización, porque me habían preguntado por qué las expresiones de X. No. Entonces yo no grafico la lata, yo no grafico el cilindro. Entonces el laboratorio el siguiente miércoles va a ser bastante interesante para ustedes. Entonces va a tener que revisar que Elder no ponga ningún problema como X en función de Y, porque Sí, porque el problema es que si X es en función de Y, todo lo que dije se voltea. Alrededor del eje X se utilizan cilindros y alrededor del eje Y se utilizan discos de anillo. ¿escuchaste? Se vuelve una locura y intentamos ya de otra red. Gracias, ¿qué te la? Ah, Adiós. Adiós, Cristian, feliz día. Feliz día. Ahora, si el jueves no hubiéramos tenido esa cosa del experiential, sí, todavía metemos un poquito más de detalles en volúmenes.